Estamos listos para iniciar nuestro estudio en esta mañana, hermanos. Y yo creo que vayamos al libro de Nehemías. Ahí está nuestro estudio en esta mañana. Libro de Nehemías, capítulo número 13. Hoy tenemos nuestro último estudio en el libro de Nehemías. Y vimos hace 8 días, y yo quiero ponernos en contexto, cómo Nehemías empieza a ordenar muchas de las situaciones. Y quiero leerles en el capítulo 12, a partir del versículo 44, lo último que hizo Nehemías respecto al orden para la alabanza de nuestro Dios. Vean lo que hizo en el capítulo 12, versículos a partir del 44 hasta finalizar el capítulo. Dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas los ejidos de las ciudades, o sea, todo lo que corresponde a las tierras, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Eso es bien importante que apunte este nombre, ¿verdad? Sacerdotes y levitas. Ellos tenían una porción especial porque estaban sirviendo en el templo, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón su hijo. Versículo 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Entonces, para entender, hermano, este era el orden que se tenía al servicio de Dios. Habían sacerdotes y levitas que estaban en el templo, y obviamente ellos, como trabajaban en el templo, el mismo pueblo obviamente daba para el sostenimiento de cada uno de ellos. De hecho, los sacerdotes y levitas, cada uno tenía un tiempo específico para servir en la casa de Dios. Todo estaba bien ordenado. Nehemías así lo había dejado. Solo quisiera aclarar algunos temas para no dejarlo ahí en qué pasó aquí. ¿Se acuerdan de Asaf? ¿Se acuerdan de Asaf? Que Dios, lo llamó para el servicio. Era prácticamente el director de alabanza en los tiempos de David, el rey David. Era tan bueno, obviamente, que ahorita lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, prácticamente, Asaf era el encargado de la alabanza. ¿Se acuerdan que a David le gustaba mucho cantar, componía salmos y obviamente le gustaba, obviamente, la alabanza? Y tenía un director de alabanza, era Asaf. Entonces, prácticamente todo lo que se hacía en ese momento, todo el orden que se ponía en el templo, justamente Nehemías lo estaba adecuando en este momento. Entonces, aquí vemos a un Nehemías ya viendo lo que por 12 años hizo. Imagínense, dedicó 12 años de su vida hasta llegar al capítulo número 12. Entonces dice, bueno, yo me regreso. Y Nehemías regresa a servir nuevamente al rey como copero. Y ahí empieza nuestro tema de hoy. El capítulo número 13, solo para tener ahí referencias. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, es nuevas reformas. Y vamos a leer Nehemías 13. Yo quisiera que leyéramos todo el capítulo, ¿verdad? Y creo que el estudio nos dice que leamos hasta versículo 4 al 31. Sin embargo, yo sí quisiera que leyéramos todo el capítulo. Y el primer subtema, reformas en el culto. El tema es nuevas reformas. Y ahora vamos a ver todas las reformas que Nehemías hizo. Como les mencioné, Nehemías
se había ido a Susa nuevamente a trabajar, y realmente por la cronología de la situación pareciera que estuvo 1 año y medio, por ahí 2 años, lejos de Judá, físicamente, ¿verdad? Pero sí estaba al tanto, físicamente. Y durante ese tiempo, hermanos, pasa algo, entre todo lo que hemos visto, siento yo que esto lo que pasa en el capítulo 13 es lo peor, una aberración tremenda, lo que pasa aquí en el capítulo 13. Mientras Nehemías estaba ausente, digamos físicamente, Dios levanta a Malaquías, al profeta Malaquías, y es aquí donde él escribe Malaquías. Fue corto el tiempo, pero Malaquías fue un hombre que se enfrentó justamente a las autoridades eclesiásticas en este momento, por lo que estaba viendo, la aberración que él veía. Y vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Así que prepárese, hermano. Siéntese, porque si se está de pie, se va a desmayar con lo que va a ver. Muy bien. Reformas en el culto. Capítulo 13, versículos del 1 al 14. Vayamos entonces a leer. Capítulo 13, versículos del 1 al 14. Muy bien. Entonces necesito leer todo, ¿verdad? Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Vean este punto muy importante, y es un punto muy medular que hay que apuntar ahí, ¿verdad? ¿Quiénes no tenían que estar en la congregación de Dios? Amonitas y moabitas. Ya después vamos a recordar quiénes son estos moabitas y amonitas. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Esa historia la pudimos ver. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, bueno, aquí ya vemos una acción del pueblo. Cuando en el capítulo 8, 9, vimos que algunos, incluso sacerdotes, se habían emparentado con, ¿se acuerdan? Con Sanbalat, con Tobías. Y no solo ellos, bueno, habían varios que de alguna forma habían emparentado con extranjeros. Y no es que se tuviera un odio hacia los extranjeros, había una razón primordial. No se lo quiero mencionar ahorita porque Nehemías al final de este capítulo nos dice el porqué. Pero vamos a seguir entonces. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y eso ya lo habíamos visto. Prácticamente ahorita Nehemías nos recuerda ese acontecimiento y nos dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y aquí viene la primera profanación del pueblo judío. Dice, y le había hecho una gran cámara. ¿Quién? Eliasib, ¿verdad? Quien estaba a cargo, ¿verdad?, de los utensilios en la casa de Dios. El mismo sacerdote Eliasib, vea lo que hizo. Le había hecho una gran cámara, prácticamente un penthouse, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Ya ven lo que pasa acá, hermanos. Este Eliasib saca todos esos utensilios y pone ahí, ¿verdad?, a Tobías dentro del templo de Dios.
un gobernador pagano. Bueno, o sea, pónganse a pensar lo que está pasando acá. ¿Cómo llegó esto? Veamos. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Dice uno, bueno, aquí está el porqué. Obviamente, mientras esto sucede, Nehemías no estaba físicamente en Jerusalén. Entonces, cada quien hizo lo que quería hacer y lo vemos reflejado en el versículo 5. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Obviamente cuando Nehemías se enteró, dijo, bueno, necesitamos otra vez tomar el mando. Y en los siguientes versículos vemos cómo Nehemías regresa. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. En los comentarios bíblicos de hombres que estudian la palabra del Señor, mencionaban o tenían en común acuerdo estos comentaristas que obviamente Eliasib tenía un interés económico y político. Y por eso es que le hace este favor a Tobías. No se sabe si le pagó, no se sabe qué realmente cómo fue el trato. Lo que sí sabemos es que Eliasib le hace una casa a este Tobías. Y dice, y me dolió en gran manera. Así como era la cámara, la Biblia nos dice que era una gran cámara. Así Nehemías dice, y me dolió en gran manera. A diferencia de hace 15 días que yo le dije, mire, cada vez que usted se enoje, aprendamos como Nehemías. Tranquilícese, piense las cosas. Ahorita vemos a un Nehemías totalmente diferente. Pero yo creo que con justa razón, hermanos. Vean lo que pasa. Y me dolió en gran manera. ¿Y qué fue lo que hizo don Nehemías? Obviamente cuando llegó, vio todo eso, dijo, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. No sabemos si utilizó a otros hombres, pero lo que nos dice aquí es que pareciera que él mismo se tomó el valor de agarrar todo eso que estaba dentro de la casa que estaba acomodada para Tobías dentro del templo. Se puede imaginar esa aberración, hermanos, solo de pensar. Y agarró todos los muebles y patitas a la calle, afuera. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Empieza Nehemías otra vez a ordenar todo. Muy bien. En los siguientes versículos que aparecen en su pantalla, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Qué interesante, hermanos. Además de que, pues en el lugar donde se había acondicionado para tener todos los utensilios para el servicio del templo, ven a Tobías ahí, sacan a Tobías. Nehemías también se da cuenta que toda esa organización que vimos en el capítulo número 12, versículos del 44 al final, todo eso ya no existía. No habían cantores, no habían levitas, no habían sacerdotes. Prácticamente el templo estaba abandonado. Y eso para Nehemías solo representaba una cosa: alejamiento de la presencia de Dios. Y Nehemías sabía la importancia que el templo figuraba en este sentido. Se habían olvidado nuevamente de Dios, prácticamente en 1 año y medio de 2 años, cuando Nehemías había estado ausente. A ese es el pueblo
Ese era el pueblo de Israel, hermanos. Era rebelde. En el versículo 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nuevamente empieza otra vez a ordenarse esta parte. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Vamos a ir al número 2, hermanos, porque esto cada vez se pone mejor. Reformas en cuanto al sábado. Ya vimos las reformas que se tuvieron que hacer por tema espiritual, ¿verdad? Por tema de alabanza y servicio en el templo de Dios. Las primeras reformas se dieron ahí. Las segundas reformas eran en cuanto al día sábado. Y recordemos que este día sábado era parte de la ley que el pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Israel, y repito específicamente el pueblo de Israel, tenía que sujetarse. Obviamente este día de reposo ellos no trabajaban, ellos no hacían comercio y prácticamente se mantenían en casa. Y Nehemías se da cuenta de algo muy importante, y es lo que vamos a ver. Reformas en cuanto al sábado. Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 22. Son varios versículos, pero sí va a ser importante leerlos. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Todo esto, lo que vamos a ver a continuación, todas estas actividades pasaron en el día de reposo. Y voy a ir mencionando o aclarando algunas actividades. Por ejemplo, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares, o sea, estaban trabajando en los viñedos, ¿verdad? Estaban trabajando con vino, en el día de reposo, y que acarreaban haces, o sea, trabajaban el trigo, y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Esto era muy importante. Este día era muy importante para el pueblo de Israel, porque prácticamente era el día que ellos tomaban para dar gracias. Bueno, ellos tenían prácticamente todos los días de la semana para trabajar, pero ese día era específicamente para estar en familia y para dar gracias a Dios. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. Aquí quiero aclarar quiénes eran los tirios. Eran los de Tiro. Y Tiro era un puerto San José. Así era Tiro. Puerto San José era una ciudad costera. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las ciudades costeras? Pues cuando hay mar, hay pescado. Y a esto se dedicaban los tiros. O los tirios de Tiro, y traían ese día sábado, ¿verdad? Y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Y siguiendo con nuestra lectura, dice, versículo 18, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? De hecho, Jeremías, en su momento, cuando estaba ya dando su profecía, les dijo la misma situación, el día de reposo, que no lo estaban guardando. Y vino este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y nosotros añadís
ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, esta parte es muy importante porque se asemeja a lo que estamos viviendo, hermano. Vea, antes del día de reposo, y dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. O sea que antes del día de reposo, en la noche, se cerraban puertas y se abrían puertas hasta un día después del día de reposo. O sea, hasta el siguiente día después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. ¿Qué le trae a memoria esto, hermano? Que ya Nehemías, justo eso, ya le gustaba el toque de queda y lo hizo, así como nuestro presidente. Pues Nehemías puso un toque de queda, cerró las puertas, dijo, aquí o respetan la ley o la respetan. Y puso a sus confidentes para salvaguardar la puerta. Y nadie podía entrar, aunque estuviesen afuera. No iban a poder entrar en el día de reposo. Por tal motivo no iban a poder vender. Este Nehemías me encanta, hermano. Era un atrevido, me encanta. Y se quedaron afuera de Jerusalén. 1 y 2 veces los negociantes. Eso me recuerda a algunos que no cargan mascarilla, hermanos. Son un poquito necios por no cargar mascarilla, pero bueno, eso es otro tema. Y los que vendían toda especie de mercadería. O sea, algunos dijeron, no hombre, bien lo va a abrir. Esperemos aquí, esperemos que abra. No abrió. Y los amonesté. Todavía recibieron palabra, dice. Y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Los amenazó. Dijo, bueno, aquí o se van o les echamos mano. Y dije a los levitas que purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de Dios, y por todo esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Yo les prometo algo, hermanos, porque obviamente han sido algunas preguntas que me han hecho respecto a este tema. El día de reposo, porque nosotros obviamente no tenemos el día de reposo el sábado. Bueno, yo me comprometo, y esto queda grabado en audio, que cuando regresemos acá, y obviamente tengamos un tiempo para un devocional, yo voy a hablar del día de reposo, ¿verdad? No tengo mucho tiempo, porque está su maestra, niños, María José, ya me está haciendo así. Entonces no tengo mucho tiempo para hablar de eso, ¿verdad? Pero lo que sí es que el día de reposo era específicamente para el pueblo de Israel, bajo la ley. Ahora ya nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya entonces ahí ya le estoy dando el porqué. Muy bien. Vamos con el número 3. Le cuento que son 4, hermano, así es que voy corriendo un poco, ¿verdad? El número 3 dice reformas culturales. Ya vimos algunas reformas en el templo, otras reformas en el tema del día de reposo, muy importantes también. Y ahora vamos a ver unas reformas culturales. Está en su pantalla. Nehemías capítulo 13, versículos del 23 al 27. Reformas culturales. Muy bien. ¿Qué más vio Nehemías? Realmente vio un caos. Y en estas reformas culturales dice que él vio, versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Muy bien. Ahora, yo quisiera recordarles de dónde vienen los moabitas y amonitas.
Si usted se recuerda, coménteme, ¿verdad?, de dónde vienen. Pero si no, obviamente eran ciudades colindantes, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ahora, el comienzo de estas ciudades, o de dónde nacieron estas ciudades, ¿se acuerdan? Que viene de una relación incestuosa, ¿verdad?, de las hijas de Lot, prácticamente con su papá, de ahí nace, ¿verdad? Entonces, les prohibieron, bueno, no solo por el tema de que, ¿se acuerdan que en el versículo 1 al 3 leíamos el por qué no se podían relacionar ni con amonitas ni con moabitas? Pues otra razón era esto, ¿verdad?, de dónde procedía este pueblo. Entonces, no podían relacionarse, ¿verdad? Asimismo, voy a volver a leer el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Bueno, ya se habían mezclado. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. Y esto es bien importante, porque parecía que no entendían la situación. Entonces, ya no era amonestación. Ya dice la Biblia, reñí con ellos. Ya reñir con ellos, era algo más complicado. Y los maldije. Y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. Si tenía duda de qué era reñir, ahí está, hermano. Se peleó. Nehemías se peleó con ellos. Y fue tanto que hasta se arrancaron los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y quizás vemos a un Nehemías extremo, pero había una razón específica, hermano, específica. El pueblo de Israel era un pueblo escogido. Y esto que estaban haciendo, relacionándose con personas que no eran de la misma ciudad, que no eran judíos, ellos estaban perdiendo su cultura. Y esto era bien importante. De hecho, nos dice aquí los versículos anteriores, que nos anteceden, que ellos estaban perdiendo incluso el idioma. Y se dedicaron más a hablar en otro idioma, menos el judío. Ahora, eso me trae mucho a la memoria, obviamente nuestros conciudadanos que están fuera de nuestras fronteras y están en otros países. Obviamente, cada generación pierde obviamente su cultura, pierde demasiado la cultura. Y lo he visto con algunos sobrinos que están allá en los Estados Unidos, hablan más inglés que español, ¿verdad? Entonces, Nehemías tenía mucha razón. Culturalmente estaban perdiendo sus raíces y eran un pueblo escogido. Yo creo que el pueblo no dimensionaba el privilegio que tenían ellos, de que Dios los había escogido a ellos. Y da una razón, una justificación, y dice, versículo 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, y les menciona un gran hombre, un líder, que era conocido por su sabiduría. Ahora, ¿cuál fue o qué fue lo que acarrió a Salomón a tener algunas ideas erróneas y de esa forma prácticamente en su reinado divide el pueblo de Israel? Sus muchas mujeres, que no eran mujeres judías. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, lo engrandece, porque fue un gran rey, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún él, dice, le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
y obedecemos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Dice, si Salomón no pudo, ¿qué van a poder ustedes? Vean esta amonestación, hermanos. Ahora, en nuestro entorno, eso es muy importante ese tema, que en algún momento lo vamos a poder ampliar, pero a manera de una aplicación sencilla. Cuando la Biblia dice, no unáis con yugo desigual, esto es muy importante para tomarlo, para considerarlo, hermanos. Yo veo a un Dios misericordioso, perdonador. Si usted se casa con un yugo desigual, el Señor lo perdona, 100% seguro. Ahora, las consecuencias que puede traer un yugo desigual son duras. Y muchas hermanas o muchos hermanos nos han contado sus testimonios. Obviamente, por su misericordia, por la misericordia de Dios, muchos de los esposos y las esposas han venido a los pies de Dios. Sin embargo, tuvieron que pasar un proceso difícil. Esta es la aplicación que nos deja en este momento Nehemías, el yugo desigual. Y esto normalmente lo relacionamos al tema matrimonial, pero esto también cabe también en un tema de noviazgo, por supuesto que sí. Inclusive en un tema comercial. Si usted se une o tiene de aliado o socio a alguien que no teme a Dios, hermano, se vale, es el 10 de mayo, se vale, es el 10 de mayo. Felicidades, madrecitas. Muy bien, entonces les mencionaba, si usted se hace socio con alguien que no teme a Dios, va a tener consecuencias. Entonces, Nehemías los reprende y riñe con ellos. Muy bien, el número 4, reformas en el liderazgo. Y aquí es donde terminamos nuestro estudio con estos 4 versículos. Y ya viene, niños, prepárense, porque ya viene su maestra María José. Muy bien, reformas en el liderazgo. Nehemías capítulo 13, versículos 28, 29, 30 y 31, que rápidamente lo leemos. ¿Está listo, hermano? Dice 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, oromita, y por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto, contra el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. A todos los líderes, a todos los que iban a servir en el templo, fueron limpiados, fueron purificados de todo eso. Nehemías quería dejar bien ordenado todo este tema. Y así termina Nehemías. Así termina Nehemías. Y quisiera aprovechar, hermanos, para tener un momento para saludar a nuestros hermanos que nos sintonizan. Mi hermana Marta Rivadeneira, mi hermana Iris López, seguramente mi hermana a estar ya con sus hijos, mi hermana Araceli Martínez y su familia Roca Martínez,
familia Batz Álvarez a los 3, familia Jiménez Medrano, a Gerson hasta Salamá, mi hermano Armando, que seguramente está listo para ver a su esposa y está con su familia, dice. Hermano Joel Nájera, yo no creo que ahí me voy a tener que quedar. Muy bien, hermanos. Aquí terminamos Nehemías. Le mencioné que íbamos a ver también Malaquías, o mencionamos a Malaquías. De hecho está en nuestro estudio libro por libro. Malaquías está en el penúltimo libro que vamos a ver, así es que por eso es que no toqué mucho de Malaquías. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios específicamente por este día, por darnos el privilegio de tener este estudio en su palabra. Y buen Dios, muchas gracias porque podemos en esta mañana ver a un hombre, Nehemías, celoso de tu casa. Que de esa misma manera nosotros seamos celosos para mantener nuestro cuerpo, como dice tu palabra, en sacrificio vivo, santo, agradable para ti. Gracias porque podemos ver en Nehemías un líder que tú llamaste para tu servicio. Así nosotros también tenemos el privilegio de poder servirte, que lo hagamos de la mejor manera, porque sabemos que es para ti. En tu nombre, mi buen Dios, yo te agradezco. Y este 10 de mayo, un día que hemos puesto para homenajear a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, bendícelas a cada una de ellas, especialmente a nuestras mamás, abuelas y tías de la iglesia. Jesucristo es el Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en tu nombre. Amén. No se despegue, hermanos, todavía seguimos con esto. A las 5 de la tarde tenemos una actividad especial para nuestras madres, así es que todas nuestras madres a las 5 en punto de la tarde en este momento. Y quisiéramos pedir perdón, hermanos, al inicio tuvimos unas complicaciones técnicas, ¿verdad? Pero cada vez vamos mejorando esto. Ahí se va a dar cuenta dentro de algunos días. Esto va a ser espectacular. Dios les bendiga, hermanos.